Muy bien. Bueno, buen día a todos, a todas. Como les decía, la invitación es a participar, a participar activamente de la clase. Y como la última vez, ¿se acuerdan que empezamos con una reflexión? Bueno, esta vez también quiero compartirle una reflexión y está muy relacionada con la materia, ¿ya? Para que veamos juntos, ¿cierto?, a qué apuntará. Y bien, la reflexión que escogí esta vez fue de un escritor, ¿ya? De Thomas Mann, que él fue un escritor europeo, ¿ya? ¿Cierto? Específicamente de nacionalidad alemana, ¿ya? Y lo que él buscaba, ¿cierto? Bueno, él tiene dos libros, ¿verdad? Bueno, o sea, tiene muchos más libros, pero dos libros por los cuales fue bien reconocido, que era La montaña mágica, ¿cierto? Y los Barker Brook, ¿cierto? Son dos libros que apuntaban, en este caso, y por los cuales él también obtuvo el premio Nobel de Literatura, ¿ya? Porque fue uno de los que más influyó, ¿cierto?, durante el siglo XX. Ya él empezó a publicar, sobre todo a principios del siglo XX, y hasta el día de hoy ha trascendido y ha llegado a distintos idiomas, a distintas lenguas, ¿ya? Inclusive también está traducido al español, así que si a alguno le interesa conocer este autor, podría leer alguno de sus libros, sobre todo La montaña mágica, que es uno de sus libros más conocidos, ¿ya? Bien, ¿qué me interesaba compartirles de él? La siguiente reflexión. Él dice, una verdad perjudicial es mejor que una mentira útil. ¿A qué apuntará él con esta reflexión? ¿Qué querrá decir? ¿Cuál será el mensaje que quiere transmitir? Una verdad perjudicial es mejor que una mentira útil. ¿A qué se referirá? ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Una verdad perjudicial es mejor que una mentira útil? ¿A qué se refiere? ¿Qué nos querrá decir con ese mensaje? Sí, profe. Quiere decir tal vez que siempre hay que ir con la verdad por delante. Ya, sí, cierto, ¿verdad? O sea, que la verdad, cierto, siempre va a ser mucho mejor antes que la mentira. ¿Ya? ¿Alguien más? Justamente, ya va en esa línea. O sea, yo lo interpreto de la siguiente forma, por ejemplo. Ustedes lo pueden interpretar quizás de otra manera, ¿ya? Que, por ejemplo, lo relaciono un poco también con lo que vamos a ver hoy día en la clase, espero alcancemos un poco el tema de la falacia, ¿ya? Las falacias, si bien no son mentiras, sino más bien errores argumentativos, ¿ya? Pero siempre las personas que actúan con verdad, las personas que ponen la verdad por delante, como decía el compañero, ¿cierto? Va a ser mucho mejor que mentir. Pero pensémoslo no solamente a nivel individual, sino a nivel más bien de como país. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando los gobernantes, por ejemplo, intentan, por llegar al pueblo, por querer muchas veces ganar votos o por querer ser populistas, por así decirlo, y prefieren decirle algo al pueblo, pero eso solamente para quedar bien, pero realmente eso no tiene un fundamento, no es actuar con la verdad, ¿ya? ¿Qué pasaría en esos casos? Que es algo que suele pasar porque lamentablemente en las sociedades, los países muchas veces hay mucha corrupción, muchas veces las clases sociales y políticas, en este caso particular, muchas veces no actúan de buena fe y muchas veces prefieren anteponer otro objetivo, ¿verdad? Por sobre actuar con la verdad. Y eso le hace mal a las personas, le hace mal a la sociedad, le hace mal al sistema, ¿cierto? ¿Ya? Sobre todo las personas que tienen algún cargo de poder, lo ideal, ¿cierto?, es actuar con ética, actuar conforme a la moral, ¿ya? O sea, en ese sentido, actuar con verdad siempre sería un principio ético, ¿ya? Por mucho que sepamos que esa verdad a veces puede doler, pero aún así siempre va a ser preferible por sobre la mentira, ¿ya? Esa es un poco la reflexión a la que apuntaba este pensador, este escritor, ¿ya? Bien, eso era para empezar la clase. Ya, el tema de hoy ya tiene que ver con la publicidad y la propaganda sobre todo, ¿ya? El objetivo sobre todo que hemos revisado es el OA10, que tiene que ver con la relación de los recursos no lingüísticos, como son las imágenes, aquello que acompaña el lenguaje mismo, como es la entonación, como son los signos de puntuación, y los recursos lingüísticos en general, sobre todo con la persuasión, que tiene que ver con apelar a las emociones, o también con convencer, ya que vamos a revisar ahí que es más bien de carácter lógico, racional, y los recursos literarios, metáfora, entre otros, que se ocupan para embellecer el mensaje. ¿Saben ustedes qué es la publicidad? ¿Qué se entiende por publicidad? ¿Qué es la publicidad? ¿Qué se entenderá por publicidad? La han visto antes, ¿cierto?
¿Qué es la publicidad para ustedes? ¿Qué entienden por publicidad? Que es una promoción de algo. Ujú. O Eso sea, se es, habla como se llama de algo y para que, o sea, como hay esa promoción de algo que llame y trata de llamar la atención para que sea de conocido, una cosa así. exacto, eso es. Muy bien, gracias, muchas gracias. Eso es, o sea, la publicidad tiene que ver con ofrecer un bien, un servicio o un producto, ¿ya? Y ese producto obviamente se intenta vender, ¿verdad? Entonces, para llegar a la mayor cantidad de personas y que esas personas compren o adquieran este producto, es que tiene que ser bien persuasivo, ¿cierto? Tiene que apelar a la parte más emocional muchas veces. ¿Verdad? E influir, ¿verdad? En nosotros como personas que vamos a consumir ese producto, ese servicio. Así que muy bien, ¿ya? Justamente la publicidad entonces es una forma de comunicación, ¿ya? Y su principal propósito es influir en nosotros como principales destinatarios, ¿verdad? De ese producto, de ese servicio, sobre todo con un carácter colectivo, o sea, tanto la publicidad como la propaganda no es solamente a una sola persona, sino que tiene un público masivo, entonces por eso siempre apela a la colectividad, ¿ya? En ese sentido, muchas veces se espera que las personas mantengan o conserven cierto tipo de actitudes a través de la persuasión o convencer, o disuadir a través de a través de ese mecanismo para que las personas dejen de hacer una determinada conducta o determinada creencia, forma de comportamiento, ¿ya? En ese sentido, continuamente se apelan a esta idea, ¿ya? Y por eso diferenciamos la publicidad, como bien decía la compañera, la publicidad tiene que ver con la venta, ¿verdad?, de un bien, un servicio, y la propaganda tiene más bien un carácter ideológico, ya, ¿cierto?, de campañas políticas, temas sociales, etcétera, ¿ya? La publicidad entonces tiene que ver más bien cuando una agencia, un comerciante intenta convencer al receptor para que adquiera un determinado producto, ¿ya? Y sobre todo tiene un fin económico. Esa es una de las principales características para identificar la publicidad, es decir, que hay un fin económico de por medio, ¿ya? Entonces ve a nosotros los destinatarios como potenciales clientes, ¿verdad? Que vamos a adquirir ese bien, ese servicio o producto. Y en cambio, la propaganda no tiene finalmente esa orientación económica, sino más bien que busca transmitir estas ideologías o que las personas se adhieran, ¿cierto?, a determinada idea, ¿ya? Entonces, tanto la publicidad como la propaganda tienen muy claro su objetivo, son bien definidos, ¿ya? Y para eso ocupan estos recursos que les decía yo, recursos del lenguaje, como las figuras literarias que ustedes conocen, como las metáforas, comparaciones, hipérboles, ¿cierto? Sinestesia, entre otras, personificación, etcétera, ¿ya? Todas esas figuras literarias se ocupan, ¿verdad?, para darle un sentido más figurado, más bien de embellecer el mensaje, ¿ya? Y también las funciones del lenguaje. Si ustedes recordarán, que para cada factor de la comunicación hay una función del lenguaje. Por ejemplo, para el factor de la comunicación, como es el emisor, la función que le corresponde es la función emotiva o expresiva. ¿Por qué? Porque el emisor expresa, ¿verdad?, sus emociones, sus sentimientos. Para el factor que es el receptor, le corresponde la función apelativa del lenguaje porque se dirige directamente a un tú, a un otro. Para la función, perdón, para el factor como el canal, ¿cierto? Le corresponde la función fática porque tiene que ver con este abrir o cerrar el canal de comunicación. Por ejemplo, para el factor que es el contexto le corresponde la función referencial porque se centra en todos aquellos detalles que acompañan al contexto, ¿verdad? Donde se produce el mensaje. Y para el caso de la función, perdón, para el factor del mensaje, le corresponde la función poética porque busca embellecer el mensaje, ¿ya? Y todo esto se hace a través de los dos mecanismos suasorios, como son la persuasión, que apelaba a las emociones, y la disuasión, para hacer que las personas dejen de hacer una determinada acción o comportarse de una determinada manera, ¿ya? Bien, por otra parte, la publicidad recurre, ¿cierto?, a ciertas construcciones sociales que condicionan la forma de pensar, o sea, muchas veces la publicidad, sobre todo, bueno, y también la propaganda, reproducen o buscan contrastar los estereotipos sociales. ¿Se acuerdan qué es un estereotipo? ¿Qué se entenderá por estereotipo? ¿Se acuerdan o no? ¿Saben lo que es un estereotipo? ¿Qué es para ustedes un estereotipo social, un estereotipo cultural? ¿A qué se referirá eso? ¿Qué se entenderá por estereotipo? ¿Saben o no?
¿Lo han escuchado antes, verdad? Sí, ¿Ya? ¿Y qué será entonces? ¿Un estereotipo qué es? es como, es como uni, no sé, no sabía decirlo. Ya, pero en sus palabras, pero intenta explicarlo como usted lo entiende. Pues que socialmente es como, puede ser como un ideal de algo, así como Ya. Ujú. algo que se tenga como que cumplir para, no sé, ser aceptado en este caso de la sociedad. Exacto, Como, súper como bien. po- eso, Ujú. No, como pero por bien. ejemplo, así como el cuerpo. Por Ujú, ejemplo, puede haber estereotipos de cuerpo en una sociedad y ujú, tengan que ser, son como, para la gente son como igual, puede llegar a ser importante y la gente se puede estar ahí pendiente de ello, ujú. diciendo, si no hago esto, pues no soy aceptado, era, algo así. Ex- Excelente, súper bien, lo definió muy bien. Ya me gustó su definición. No estoy viendo como estoy proyectando acá la pantalla, que los nombres de las personas. ¿Quién fue la compañera que habló para aprenderme sus nombres? La Paulina Ya, Rojo. Paulina. Ya, Paulina. Muchas gracias, Paulina. Muy bien, sí, dígame sus nombres para irme acordando igual. Ya, bien, como decía Paulina, Profe, sí. perdón, que yo quería decir que estereotipos son como unas características que Ujú. hay que seguir, que pueden ser físicas o también psicológicas. Ya, súper. ¿Y quién es la compañera? ¿Cuál es su nombre? Vanessa. Ya, Vanessa. Muy bien, súper. Sí, Gracias. y otra Vanessa. Ah, ya, ya, ya. Muy bien, gracias. Está bueno saberlo. Bien, Paulina y bien, Vanessa. Las dos apuntaron un poco muy bien a lo que son los estereotipos. Como decían ustedes, los estereotipos son más bien muchas veces representaciones sociales, ¿cierto? Representaciones culturales de lo que la sociedad espera, ¿verdad? De alguien o de algo, ¿ya? Y ahí vamos a ver distintos tipos de estereotipos. Y como bien decía Vanessa, ¿cierto? Tiene que ver un poco con la parte de las características psicológicas, las características físicas, sociales, y lo malo es que muchas veces a partir de los estereotipos caemos en prejuicios frente a las personas porque lo asociamos a que la persona porque se viste de determinada manera o porque habla o se comporta de determinada manera, ¿verdad? Es o tiene que ser así. ¿Ya? Entonces, eso claramente genera más bien problemas en las personas, porque realmente muchas veces hacemos prejuicios que no nos permiten valorar bien a las personas y eso hay que evitarlo. ¿Ya? Muy bien. Como bien decía entonces, estas son estas imágenes o generalizaciones, ¿verdad? Que por lo general la sociedad intenta aceptar, ¿ya? Pero nosotros tenemos que ser un poco más críticos, no porque la sociedad acepte cierto estereotipo, no tenemos por qué nosotros replicarlo o creer con total seguridad en esos estereotipos porque muchas veces son falsas creencias que elabora la sociedad. ¿Ya? Y como les decía, muchas veces se caen los prejuicios y la discriminación. Bien, ¿qué tipo de prejuicios, perdón, de qué tipo de estereotipos hay? Bueno, en realidad también se asocian los prejuicios, pero ¿qué tipo de estereotipos hay? Están los sexistas, por ejemplo, que la mujer no puede desempeñar trabajos de fuerza, por ejemplo. Eso sería un estereotipo de sexista porque se atribuye que la mujer, claro, es más débil, por ejemplo. O, por ejemplo, antes también se decía que el hombre no podía llorar o si los hombres vestían con colores más llamativos, qué sé yo, fucsia, rosado, colores más fosforescentes, amarillo, qué sé yo, claro, probablemente tampoco se les permitía usarlo, o en otra época las mujeres, ahora eso sería impensable, pero antes las mujeres no podían usar pantalones, solamente faldas, por ejemplo, o sea, todo ese tipo de cosas son estereotipos sexistas, ¿ya? También están los estereotipos etarios, que por ejemplo se atribuyen a características de un joven y características de una persona mayor. Por ejemplo, pongamos que alguien dice que los jóvenes son rebeldes o siempre son rebeldes. Y eso no es así porque sabemos que muchos jóvenes son personas más reflexivas, son personas que no caben dentro de ese estereotipo del ser rebelde. O que las personas mayores no pueden seguir trabajando o no tienen todas sus capacidades mentales. Por ejemplo, las personas mayores son sabias. No necesariamente así, porque no todos los adultos mayores son personas realmente sabias. No, eso, claro, quizás la edad te da más experiencia, pero eso no necesariamente te hace más sabio. ¿Ya? Eso por un lado. ¿Ya? O, por ejemplo, hay muchas personas que son bastante mayores, pero están en todas sus capacidades mentales o físicas. ¿Ya?
Están también los estereotipos políticos, por ejemplo, siempre se suele hablar de esto de derecha, de izquierda, ya por ejemplo se dice que las personas de izquierda son personas, cierto, que lo quieren todo gratis, qué sé yo, las personas de derecha que han tenido siempre vivido en cuna de oro, poco menos, que no conocen la realidad, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces todos esos temas tienen que ver también con falsos prejuicios, o sea, se estereotipa ciertas características de un grupo social, o por ejemplo que las personas de ideología más de derecha son todas rubias, por ejemplo, ¿ya? Quizás se puede dar en algunos casos, pero eso no significa que todos se ven representados por eso. Tenemos estereotipos étnicos, también que tienen que ver con los grupos sociales, por ejemplo, o grupos en este caso, claro, propios de un pueblo, de una cultura. Por ejemplo, a veces se dice que, que el pueblo mapuche, por ejemplo, es flojo, ¿ya? O que siempre son rebeldes o están contra el sistema, qué sé yo. Puede que en algunos casos sí se dé, pero eso no quiere decir que sea la verdad, ¿no? ¿Cierto? Generalizar eso, hablar de que todos los mapuches son de tal forma, sería un prejuicio y un estereotipo étnico, ¿ya? O también tenemos los estereotipos físicos, que tiene que ver, por ejemplo, con las personas, no sé, supongamos alguien que tiene síndrome de Down o tiene algo de una enfermedad del espectro autista o alguna discapacidad física, que esa persona, por ejemplo, decir que esa persona nunca va a poder estudiar en la universidad o va a poder tener un trabajo, todos esos son falsos estereotipos porque esas personas igual pueden llegar a desempeñarse satisfactoriamente en cierto tipo de trabajo. Entonces, y de hecho así ha pasado, hay muchas personas, supongamos con síndrome de Down, que sí se han titulado de la universidad, otros que también trabajan, ¿verdad? Sin mayores problemas, entonces muchas veces los prejuicios son los que nos ciegan frente a la realidad. O los estereotipos religiosos, por ejemplo, cuando las personas, supongamos, piensan que todos los musulmanes o todos los árabes son terroristas, por ejemplo. Claro, han habido terroristas que son de esa ascendencia o de ese tipo de cultura, pero eso no significa que todas las personas que pertenecen a esa cultura sean terroristas. O sea, esos claramente son prejuicios y estereotipos. ¿Queda claro esto de los estereotipos, la diferencia entre publicidad y propaganda? ¿Van bien hasta acá? Sí, ¿Ya? Muy Sí, bien. Sí, profe, todo claro. Ya, muy bien. Cualquier cosa me pregunta. Bien, acá tenemos un esquema, ya donde, como habíamos dicho, la publicidad y propaganda se diferencian claramente y ambas ocupan los mecanismos suasorios. Estos mecanismos suasorios son de dos tipos. La persuasión, que tiene que ver con apelar a las emociones para convencer a alguien a través, cierto, de estas emociones para que realice algo, y la disuasión, para que las personas dejen de comportarse, ¿verdad?, de cierta forma, o ya no se adhieran a una cierta ideología, ¿ya? Y para ello ocupan estos recursos lingüísticos, ¿verdad?, que son gráficos también, como la figura literaria, las funciones del lenguaje, la imagen y la fotografía, y los distintos estereotipos que revisamos, como el sexista, el etario político, étnico, físico y religioso, ¿ya? Y siempre buscan influir, ¿verdad?, en un destinatario. Vamos a ir a los ejercicios, acá necesito que participen, ¿ya? Bien. Primer ejercicio. Fíjense en la primera imagen, dice, drogas, hay trenes que es mejor no tomar. Ya, y aparece la imagen de un carril, y el otro carril de tren está como, claro, con algún tipo de droga, no sé qué será, marihuana, no sé, algún otro tipo de droga, no sé cuál será, ya, pero claro, ahí comparan a través de esa imagen, ¿verdad? ¿Cierto? Se está comparando esa realidad, ¿verdad? De los dos tipos, de la realidad de, o sea, más bien haciendo una especie de metáfora entre el tren y las drogas, ¿ya? Entonces, ¿qué será? ¿Qué tipo de actividad se reconoce en el aviso? ¿Será una publicidad, un estereotipo, propaganda, eslogan o persuasión? ¿Cuál será la correcta en la 1? ¿Qué tipo de actividad se reconoce en el aviso? ¿Cuál será? Una propaganda, profe. ¿Ya? ¿Por qué? Justifique su respuesta, a ver por qué. Sí, porque busca, lo que quiere transmitir tal vez es que la gente no vaya por el camino de las drogas. Exacto, eso es súper bien, eso es, era una propaganda y esa es la justificación. Muy bien. ¿Quién era la persona que habló? ¿Su nombre? Benjamín, pero hay Benja- muchos. Ah, ya, Benjamín, ¿cuál de todos los Benjamín? ¿Qué es usted? Figueroa. Ya, Benjamín, muy bien, ya, ya, gracias, Benjamín. Sí. Eso es, muy bien, esa era la respuesta, sí, muy bien, la definió muy bien. La 2, ¿qué función del lenguaje predomina en el aviso anterior? La función expresiva, acuérdense que la expresiva tiene que ver con el emisor,
la apelativa con el receptor, la fática con el canal, la referencial con el contexto, la poética. ¿Cuál función predominaba en ese mensaje anterior? Drogas, hay trenes que es mejor no tomar. Tienen que también considerar la imagen. ¿Cuál función predomina ahí? ¿La expresiva, apelativa, fática, referencial o poética? ¿Qué función creen que predomina? Drogas, hay trenes que es mejor no tomar. En realidad hay dos funciones ahí, pero hay una que predomina más. ¿Cuál será la que predomina? Chicos, chicas, ¿cuál será? No sé. No, pero pero importa Yo, que si se yo equivoca. creo que, profe, yo creo que la apelativa y la poética. Yo creo apelativa porque alude directamente al receptor Ujú. y poética quizás porque usa como una metáfora. Exacto. ¿Cuál es su nombre? Cristóbal. Bien, Cristóbal, excelente, súper, súper. Eso es justamente. Bueno, usted también en este caso encontró las dos, que era la apelativa, porque como bien decía usted, se refiere al tú directamente, que es mejor no tomar, o sea, que tú no consumas droga en el fondo. Pero claro, la que predominaría más sería la poética, porque tenemos tanto la imagen, ¿cierto? Lo visual, tenemos la metáfora, ¿verdad? Esto de comparar a través de la imagen, el carril, ¿verdad?, de un tren con el carril de unas drogas, ¿verdad? Y por otro lado, ¿cierto?, el mensaje, que hay trenes que es mejor no tomar. Entonces, como está más presente, predomina lo poético, ¿ya? Súper bien. La 3. ¿Cuál es la finalidad del mensaje anterior? ¿Comparar las drogas con los trenes? ¿Evitar el consumo de drogas? ¿O criticar el consumo de estupefacientes? ¿Cuál será la correcta ahí? Los estupefacientes son las drogas, pero... ¿Sí? La 1 y la 2. ¿Ya? ¿Los demás qué piensan? ¿Qué piensan los demás? ¿Qué piensan los demás? B. ¿Ya? ¿Solo dos? ¿Ya? ¿Alguien más? Esa era la correcta, ¿ya? Solo dos en este caso, ¿ya? ¿Por qué? Comparar las drogas con los trenes, sí era bastante cercana, pero nosotros dijimos más bien que era una metáfora, ¿ya? Eh, ya en ese sentido sería más bien metafórico el lenguaje, ¿ya? Y criticar el consumo de estupefacientes no, porque no, si bien ahí está implícito, ¿verdad?, que las personas no consumamos droga, ¿ya? Pero no es que establezca una crítica o un juicio de valor en sí mismo, ¿ya? Pero sí claramente estaba presente evitar el consumo de droga, ¿ya? O sea, una disuasión, ¿verdad? Eso sí estaba muy presente, entonces sería la 3, B. La 4. La 4 dice, y ahí tenemos, ¿cierto? Yo ya no me esponjo. Y tenemos un león ahí, ¿cierto? Promocionando a Sedal, ¿cierto? En el aviso anterior, ¿qué se reconoce? ¿Qué figura literaria Person- predomina? ¿Cuál? Personificación. Excelente, sí, ¿cierto? ¿Verdad? Porque tenemos un león, ¿cierto? Que está de alguna manera que estuviera diciendo ese mensaje, ¿cierto? Y eso es una personificación, ¿verdad? Cuando le atribuimos características humanas a un ser que no las posee, como en este caso un león. Muy bien. La 5. La imagen es nada, la sed es todo. Obedece a tu sed. Sprite. ¿Cuál será la finalidad de Sprite acá? ¿Exponer, argumentar, disuadir, persuadir o estereotipar? La imagen es nada, la sed es todo. Obedece a tu sed. A tu sed está la función apelativa, ¿cierto? Pero ¿cuál será la función acá? Fíjense bien. La imagen es nada, la sed es todo, obedece a tu sed. Exponer, argumentar, disuadir, persuadir o estereotipar. ¿Cuál será el propósito? Argumentar. ¿Ya? ¿Lo demás qué piensan? Profe, yo creo que disuadir, porque de ¿Ya? cierta forma es convencer al receptor de Ujú. obedecer a la sed y tomar spray. ¿Ya? Ok. ¿Alguien más? Vayamos viendo. Exponer no podía ser porque exponer es un verbo propio de los textos expositivos o informativos y no es el caso porque la publicidad y propaganda son argumentativos. Tanto la argumentación, disuadir y persuadir
sí son verbos argumentativos, así que podrían haber sido. Y estereotipar no, porque estereotipar no es un propósito en sí mismo. Ya los estereotipos sí existen, pero no era el propósito así como generar un estereotipo sobre algo, así que no. El caso de argumentar, la argumentación es bastante amplio. Si bien hay una argumentación detrás, pero la argumentación más bien se entiende como el razonamiento lógico, ¿ya? Y acá, si bien las imágenes nada las es todo, no es tan específico, ¿ya? Disuadir tiene que ver más bien con la propaganda, y acá está específicamente hablando de Sprite. Sprite es un tipo de, cierto, de estas compañías de bebida, ¿ya? Entonces, claramente, no tiene que ver más bien una conducta, sino más bien del ámbito publicitario, ¿ya? Y además tenemos otro caso, ¿ya? Que es la persuasión. La persuasión era la correcta, porque dice la imagen es nada. La imagen tiene que ver está haciendo también una especie de metáfora, ¿ya? Donde se refiere más bien a... Se refiere más bien, ¿cierto?, a cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, cómo nos percibimos. La sed es todo, obedece a tu sed. El obedecer tiene que ver con el aspecto más emocional, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con apelar a las emociones de los receptores tiene que ver con la persuasión. Así que la D era la correcta, ¿ya? Ojo ahí, ¿ya? Persuasión tiene que ver con las emociones, la disuasión con el cambio de conducta, y la argumentación es más bien algo más general. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Sí, está bien. ¿Ya? Muy bien. Deme un segundo. Está cargando acá. Bien, ahora entonces vamos a continuar con con la presentación en PowerPoint. ¿Ya? Bien, nosotros ya hablamos de la publicidad y propaganda, ¿cierto? Y dijimos que el principal objetivo de esta clase era, ¿cierto?, analizar elementos propios de la argumentación, tanto en la publicidad como en la propaganda. ¿Ya? En general nosotros señalamos que en ambos casos el objetivo principal era la persuasión, ¿cierto? Y también convencer, ¿verdad? Ya sea apelando a las emociones o a la razón, para que las personas, ¿verdad? En el caso de la propaganda se adhieran, ¿verdad? O dejen de hacer determinadas posturas, formas de comportamiento, y en el caso de la publicidad para vender un producto, bien o servicio. Acá, en la siguiente imagen, ¿qué simbolizarán estas imágenes? Fíjense los distintos contenidos que tiene esta imagen. ¿Qué creen que significa? Tenemos, ¿cierto?, en el extremo izquierdo abajo, ¿cierto?, inferior, tenemos a Hitler, ¿cierto? En el extremo superior sería el tío Sam, si no me equivoco, ¿cierto? Y la imagen de una hamburguesa, ¿ya? Ya, y arriba, ¿cierto?, estadística, gráfico, y después una mano ahí que entrega una llave, ¿cierto?, ahí a una persona y abre para abrir una puerta. ¿A qué se referirá? ¿Qué mensaje le transmite o querrá transmitir esta imagen? ¿Qué mensaje creen que busca transmitir esta imagen? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Porque sale Hitler atrás. Ya, pero ¿a qué se referirá? ¿Por qué aparecerá Hitler ahí? ¿Pero a qué se referirá? ¿O por qué aparecerá el tío Sam, una hamburguesa? ¿Con qué lo asocian en relación a la clase? Chicos, chicas, ¿cómo lo interpretan? A ver, les doy una pista. En el caso del tío Sam, bueno, si fijan ahí tiene los colores de la bandera bueno, o más bien tiene la bandera de Estados Unidos, ¿cierto?, en su sombrero, ¿cierto? Y la hamburguesa, la comida rápida, ¿verdad?, que representaría al todo por la parte, ¿verdad?, una especie de sinécdoque, por así decirlo, o metonimia, si mal no recuerdo, ¿verdad? Intentaría más bien, ¿cierto?, lo que simboliza es que la hamburguesa representa a la comida rápida. La comida rápida nosotros la asociamos con Estados Unidos, y todo eso tiene que ver con la publicidad, ¿verdad? O sea, la comida rápida muchas veces nos llegan a través de la publicidad, ¿verdad? La información que continuamente va apareciendo en redes sociales, en la televisión, ¿verdad? Cuando vamos a los centros comerciales, etcétera. Y el caso de Hitler se asocia más bien con la propaganda. ¿Por qué? Porque tiene un carácter ideológico, ¿verdad? El nazismo en la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué perduró y llegó a tantas personas? Porque Hitler, de alguna manera, más allá de su ideología, era un líder carismático, un líder que lograba transmitir su pensamiento con claridad, logrando captar muchas veces la atención y llamar la atención de las personas que lo escuchaban, que se identificaban con su discurso, ¿ya? Y eso es muy propio de la propaganda, el buscar adherirse a una ideología, ¿ya? Entonces tenemos que, por un lado,
tenemos el símbolo de estadounidense, ¿verdad?, de la publicidad, y la propaganda es representada en este caso por Hitler en el nazismo. Ya, y la llave, ¿cierto?, que en el fondo tiene que ver con estos que son los estímulos que nos abren las puertas, ¿verdad? O sea, ¿cierto?, al pensamiento, pero en este caso, más bien para criticar, ¿verdad?, que nuestra mente tenemos que tener ojo con lo que vemos, con lo que consumimos, ¿ya? Y ser críticos con eso, ¿ya? Bien. En ese sentido, ¿verdad?, la publicidad seduce a los potenciales consumidores para que compren un producto o servicio de una marca específica. Como vamos a ver en el ejemplo acá. Yo les compartí un video. Ese video lo pudieron ver. ¿Pudieron ver este video? El de Coca-Cola. ¿Lo pudieron ver o no? No, Ya, yo les subí estos videos, así que espero que lo hayan visto. Les cuento un poco. En ese video estaban distintas personas que parecían todos felices, viviendo momentos así como ideales. Por ejemplo, cuando las personas estaban juntas, con sus parejas, tomándose una bebida, qué sé yo, dándose un beso, otras que estaban felices junto a sus amigos compartiendo, ya que son publicidad propia de, siempre aparece ese tipo de publicidad en Coca-Cola, que buscaba en este caso, ¿cierto?, que las personas consumieran este producto y de alguna manera apelando a las emociones, ¿verdad? Sería como a la persuasión, ¿ya? A través de la persuasión, ¿verdad? O sea, que las personas pudieran, ¿cierto?, que compraran Coca-Cola porque van a sentirse felices, ¿verdad?, consumiendo este producto, ¿ya? Es un poco lo que buscaba esa publicidad. Bien, después había una propaganda, y ustedes saben que la propaganda busca que los destinatarios se adhieran a cierta idea o dejen de seguir ciertos comportamientos, ¿verdad? Sobre todo tiene que ver con temas sociales, políticos, culturales, ambientales, entre otros. Ya esto está en la página 151 del libro. Acá yo les compartí un video, que espero lo puedan ver porque es bien interesante, igual con la profesora Sandra. Bueno, nosotros estuvimos buscando distintos videos y buscamos uno que no fuera tan fuerte porque habían distintas campañas, hay muchas campañas y videos sobre el acoso a la mujer, ya, pero este no era tan fuerte, pero sí te hacía reflexionar bastante, ya. Espero que lo puedan ver, yo ya se los compartí, son 3 minutos, ¿verdad? Dura exactamente 3 minutos el video, son los 3 minutos más asfixiantes, por así decirlo, así lo define este video, que vive una mujer, por ejemplo, cuando está en la calle, ¿ya? En este caso se mostraba una chica que iba con su grupo de amigos se iba a su casa y ella también, pero ella se iba sola y tenía que pasar por algunas calles un poco oscuras. Ella estaba muy arreglada, qué sé yo, ya porque había salido, ya, y resulta que iba pasando y se encuentra a un grupo de chicos, ¿verdad? Que uno de ellos se le acerca, ella se había puesto a escuchar música, entonces no escuchaba nada, y el otro tipo le empieza a decir cosas, le empieza a decir por qué no, si le acompañaba a su casa, que le gustaba cómo se veía, después la insulta, la trata de, bueno, ahí si lo ven se van a dar cuenta de cómo la trataba, entre otras cosas, y ella seguía de largo. Después, como el tipo vio que ella no le respondía nada, va y le tira una lata de cerveza. Después, más allá, ella sigue caminando, como a la cuadra siguiente, se encuentra con otro tipo, que en realidad igual le dio miedo, pero en realidad el tipo no le hizo nada, el tipo estaba parado ahí fumando, si no me equivoco. Ya después ella sigue de largo. Después, cuando ella estaba a punto de llegar al departamento, se encuentra con un vagabundo que empieza a decir cosas, qué sé yo, y obviamente, bueno, y en el transcurso a ella se le empieza a agitar la respiración y todo lo demás. Y después cuando ya llega al departamento ya está más tranquila, ya respira profundo, qué sé yo, después sube al departamento, bueno, y se encuentra con su pareja, imagino, su pololo, no sé, ¿ya? Entonces, espero que la hayan visto, si no, véanla, porque igual es bien interesante. Bueno, y la idea un poco que buscaba, no sé si alguien quiere comentar algo, era hablar un poco sobre estas conductas, ¿verdad? O sea, sobre el acoso a la mujer que ocurre lamentablemente mucho en nuestra sociedad. Y la idea es, obviamente, evitar este tipo de conducta y que no pasen, ojalá no pasen, no sigan pasando. Difícil, pero no imposible, ¿ya? Y obviamente es, de alguna manera, ser consciente de lo que viven muchas veces las mujeres, lo que tienen que vivir lamentablemente muchas veces, ¿ya? Eso, ya esa campaña, ¿cierto?, de propaganda era más bien para eso, ¿ya? Bien, después viene, bueno, más bien relacionado con la argumentación. Como ustedes saben, como les comentaba, tanto la publicidad como la propaganda tienen un fin argumentativo, ¿ya? Y en ese sentido ocupaban distintos recursos verbales y no verbales, y paraverbales para complementar el lenguaje, ¿ya? Y bien importante acá el uso de las imágenes. Nada es al azar en la publicidad y la propaganda.
todo está bien pensado detrás por los publicistas, ya que ocupan de alguna manera estas imágenes, la forma en que están dispuestos gráficamente, ¿cierto? El texto y las imágenes, el efecto de los sonidos, el timbre de la voz, los gestos, los colores, las tipografías, etcétera. O sea, todo influye, ¿verdad?, para generar un efecto en nosotros como receptores, como espectadores o como lectores, ¿verdad? O sea, hay una intencionalidad detrás, ¿verdad? Y que son protagónicos, ¿verdad? Estos recursos en la forma en que se transmite el mensaje, ¿ya? Y obviamente que el grado de efectividad que tengan estos recursos, ¿verdad? Se va a lograr en la mayor o menor medida en que estos elementos logren, ¿verdad?, estar bien articulados, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, una campaña que busca crear conciencia sobre las consecuencias de la guerra va a mostrar y va a exaltar, por ejemplo, imágenes violentas que busquen conmover a la población. Pensemos, por ejemplo, en la Teletón. Si bien la Teletón yo soy partidario y me gusta que haya estas campañas en relación a las personas con discapacidad o con algunas dificultades, pero muchas veces pasa que en las campañas publicitarias de medios como lo que ocurre con la televisión, muchas veces apelan a las emociones de las personas, lo cual no está mal, pero muchas veces juegan a través de estos mecanismos persuasivos, de alguna manera juegan un poco con la emocionalidad de las personas, y eso encuentro que eso no está bien. Así que lo invito siempre a ser lectores y espectadores críticos de lo que ven, de lo que escuchan, ya de lo que leen. Ya es importante tener sus propias opiniones sobre aquello que los medios de comunicación muchas veces nos buscan vender o transmitir. Acá, bueno, dice ahí que en realidad participen por chat, pero lo vamos a hacer así como oralmente mejor, ya para que tienen el micrófono. Dice, campaña de paternidad, amor, presencia y compromiso del padre o de padre. Entonces, a qué apuntará esta propaganda? ¿Cuál será el propósito de esta propaganda, de esta campaña de paternidad? ¿A qué apuntará? ¿Cuál será el significado o cuál será el mensaje que busca transmitir esta propaganda? ¿A qué apuntará? A ¿Qué los creen padres, ustedes? Ya, pero ¿qué busca provocar en los padres? que sean como más cercanos con los hijos, Ujú. que también hagan algunos roles como que hacen también las madres. Exacto, eso es verdad, muy bien. Justamente muchas veces la sociedad atribuye que la mujer, la madre en el fondo, tiene que hacerse cargo de los hijos, tiene que quedarse en la casa muchas veces sacrificando su trabajo, y entre otras cosas, en cambio, el padre muchas veces se desliga un poco de esa responsabilidad. Bueno, esta campaña lo que busca más bien es promover la copaternidad, ¿cierto? En el sentido de compartir los roles, ¿verdad? O sea, ahora ya cada vez más común ver que los roles son compartidos, que la presencia tanto de la madre como del padre, y de hecho está demostrado con estudios, es súper importante los primeros años de vida de los hijos. Ya por eso también se ha extendido el prenatal y el postnatal, ahora también está para los padres también, ya porque es importante el rol de los padres también y su presencia para ejercer la paternidad. Así que eso para, claro, sería una propaganda, ¿cierto? Porque busca generar esa conciencia. ¿Ya? Bien. Respecto a lo mismo, ¿verdad? En ese sentido, tanto la publicidad como la propaganda, como les decía, son discursos argumentativos. Y al ser argumentativo, siempre la argumentación tiene un carácter dialógico. ¿Y a qué se refiere esto del carácter dialógico? A establecer un diálogo, ya a un diálogo entre la persona que escribe el mensaje, el emisor, y los receptores, ¿ya? Y que influye sobre todo en el contexto o momento de enunciación, ¿ya? Y en ese sentido, como les decía, buscaba convencer a través de los argumentos, de las razones o persuadir a través de las emociones, ¿ya? Un ejemplo de texto argumentativo que nosotros revisamos fueron la columna de opinión, ¿verdad? La carta al director, entre otros, ¿ya? Y que, como les decía, el caso de la columna de opinión buscaba que el autor se expresara de manera breve, por así decirlo, su visión sobre un cierto tema de interés social o de actualidad, ¿ya? Y en ese sentido también conocemos nosotros textos argumentativos como son los debates, ¿verdad? Que son mucho más estructurados, ¿verdad? Con turnos de participación, los coloquios que son como instancias de diálogo, ¿verdad? De interacción social, pero donde personas de distintas, que no son expertos necesariamente, de distintas visiones exponen o presentan su visión sobre un tema, y los paneles de discusión, que son, sí, esos sí son de expertos, ¿verdad? Frente a un tema, ¿ya? Entonces hay un diálogo continuo, ¿verdad? Ya sea tanto en lo escrito como en lo visual, en lo audiovisual o en el contexto oral, ¿ya?
Entonces, ¿qué son los argumentos? Los argumentos son formas de razonamiento. Ya nosotros vamos a ver los distintos tipos de argumentos que hay, porque ahora no vamos a alcanzar a ver falacias, pero sí las vamos a ver la próxima clase. Entonces, las falacias están muy vinculadas a los argumentos, ya a la forma de argumentación, solamente que las falacias generan o producen o tienen más bien errores argumentativos, así que por eso es muy importante que tengan bien claro cuáles son los tipos de argumentación que hay, ¿ya? Vamos a ver esto ejemplificado primero en una columna de opinión que ustedes ya leyeron, que era la columna sobre la inmigración en Chile, ¿cierto? Del problema a la oportunidad, ¿ya? Y esto estaba en la página, si lo quieren revisar en su libro, está en la página 148 de su libro, ¿ya? Bien, acá en el primer párrafo, ¿cierto? Estaba la tesis que dice, es que estamos frente a un tema serio, la inmigración. La inmigración, ¿cierto? Era el tema central de esta columna, ¿verdad? Pero ¿qué se dice acerca de la inmigración? ¿Qué decía este autor? Que exige de atención y rigurosidad para ser abordado en el debate nacional y en las políticas públicas. O sea, que la inmigración debía ser un tema presente, un tema que se discuta, que se debata sobre él, porque es importante abordarlo, ¿cierto? Y luego viene un párrafo que introduce la argumentación, ¿verdad? Que dice, es necesario, al abordar el tema de la inmigración, considerar 3 fundamentos doctrinales sobre el tema. O sea, ahí va a enunciar, ¿cierto? Va a hablar de 3 argumentos que son esenciales. Y después los enumera. En primer lugar, Chile debe ser un país de brazos abiertos, ¿verdad? O sea, que Chile fuera capaz de no clausurar, de no cerrar las puertas territoriales, ¿cierto?, a los migrantes. Después nos dan otro argumento. Los argumentos, acuérdense que siempre van relacionados con la tesis y responden al porqué de la tesis. En segundo lugar, es necesario reformar y actualizar la legislación nacional en todo aquello que contribuya a proporcionar adecuadas condiciones de vida para los inmigrantes, o sea, establecer políticas públicas que vayan en pro de la migración. Y en tercer lugar, la inmigración que emerge como una alternativa frente al envejecimiento de la población. Ustedes saben que hay poblaciones que son mucho, el caso de los países más desarrollados, bueno, y subdesarrollados o en vías de desarrollo, que no me gusta ese término, pero bueno, así se los llama, ¿cierto? Ahí, como pasa en nuestro país, que las personas están envejeciendo cada vez más, ¿verdad? O sea, las personas cada vez tienen mayor cantidad de años o esperanza de vida, ¿ya? Entonces eso se llama envejecimiento de la población. Entonces, claro, entonces las sociedades más envejecidas muchas veces lo que falta es mano de obra calificada, pero joven. Entonces, justamente lo que se hace en esos casos es traer ciertos migrantes que suplan esas carencias que hay como sociedad, ¿ya? A eso apuntaba ese argumento. Y por último, este texto cerraba con una conclusión, una síntesis, que en el fondo viene a reafirmar la tesis. Con todas estas consideraciones, la sociedad estaría en condiciones de enfrentar el tema de la inmigración con menos prejuicios y con los brazos más abiertos. ¿Alguna duda? ¿Queda claro cómo se construye una argumentación? ¿Va quedando claro? Bien, espero que sí. Ya, después pasamos a la página 149, ahí lo pueden revisar, donde aparecen los tipos de argumentación o los tipos de argumentos. Por ejemplo, están los argumentos por generalización. Y como el nombre lo dice, es a partir de casos específicos generalizar la idea, ¿verdad? A partir de características comunes de algunos casos, llegar a una, ¿verdad? A establecer una idea general. Por ejemplo, en los 90 el conflicto de los Balcanes no pudo ser solucionado con la mediación internacional. Ahí tenemos que habla de un conflicto armado, ya que ocurre específicamente en un lugar que eran los Balcanes. Después nos habla de otro conflicto, que es lo que ocurre en Oriente Medio, ¿cierto? Que nos habla de otra realidad. Entonces, esta persona que está haciendo este razonamiento lo que dice que en estos dos casos particulares, como son lo que pasa en los Balcanes y en Medio Oriente, ¿verdad? Se señala que como son dos casos específicos, dice por lo tanto, probablemente los conflictos locales sobrepasan a los organismos internacionales, o sea, que muchas veces los organismos internacionales no son capaces de resolver los problemas locales, ¿ya? Entonces, claro, es una argumentación válida, ¿verdad? Porque se basa en estas dos situaciones. Bien, después tenemos los razonamientos por causa, que tiene que ver con establecer causas y establecer una consecuencia producto de esa causa. ¿Ya? Veamos el siguiente ejemplo. Esa región vive un profundo conflicto bélico, un conflicto armado, ¿cierto? La población civil está sufriendo las consecuencias. Por lo tanto, probablemente los afectados migrarán a Europa y Latinoamérica.
probablemente este emisor conoce otras realidades, ¿ya? Y habla de los conflictos armados. Entonces, claro, sabe que cuando hay conflicto armado en un territorio, lo que hacen las personas es migrar. Entonces, él asume que cada vez que, como ahora la causa es un conflicto armado, probablemente esas personas van a buscar migrar hacia otros lugares donde no hayan esos conflictos, como era Latinoamérica y Europa. Entonces, se resalta la consecuencia en relación a la causa, que era el conflicto armado. ¿Ya? Si hay dudas, me van diciendo. Después viene el razonamiento por signos, ¿ya? También se llama razonamiento sintomático, que significa que llega a una conclusión, a una tesis, ¿verdad?, a través de ciertos síntomas o señales o signos que lo reafirman. Por ejemplo, los gobiernos chilenos han acogido históricamente a refugiados en varios conflictos bélicos. De ahí, por ejemplo, después lo ejemplifica, ¿cierto?, con la guerra civil española, el conflicto palestino y también recientemente la guerra en Siria, ¿cierto? Esas tres situaciones, ¿verdad?, reafirman que históricamente Chile de alguna manera acoge a los refugiados de otros países, ¿ya? Y entonces él establece, ¿verdad? Esta persona establece la siguiente conclusión, que Chile es sensible con la crisis humanitaria de los refugiados, ¿verdad? O sea, llega a la conclusión de que Chile es sensible frente a estos temas porque constantemente, ¿verdad?, acepta a personas refugiadas políticas o sociales de esos países, de otros países, ¿ya? Pero, por ejemplo, si lo vemos un ejemplo más claro, por ejemplo, las personas, quizás sus abuelos decían antes en un dicho, norte claro, sur oscuro, aguacero seguro, ¿ya? Significaba que cuando en el norte, la parte como hacia el norte estaba despejado y desde el sur venían nubes, ¿verdad? Nubes así como de estas de lluvia, significaba que iba a llover. Entonces, justamente ahí tenemos un razonamiento también sintomático porque se observan las señales del medio ambiente para llegar a una conclusión. ¿Ya? Bien, esto que viene ahora es un poco más fácil que el criterio de autoridad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un experto en la materia, ¿verdad?, opina o da su opinión frente a un tema, ¿ya? Y que lo vamos a ver en el siguiente texto de la inmigración en Chile, el problema de la oportunidad, ¿ya? Y interesante este también porque hay una falacia que después surge en relación a la falsa autoridad o el falso criterio de autoridad. Bien, pero en este caso no es una falacia, sino un razonamiento por autoridad. Ejemplo, el secretario de la ONU, ¿cierto? Como el secretario de la ONU, probablemente va a hablar de temas sociales, de derechos humanos, señaló que debemos considerar que los migrantes son ante todo seres humanos con derechos humanos y no se lo puede considerar únicamente como los agentes de desarrollo económico. Como es alguien que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas, que aboga por los derechos humanos, está facultado para opinar sobre estos temas, así que en realidad sí sería válido que él opinara sobre esto. Por lo tanto, probablemente todo Estado debe resguardar los derechos básicos de los migrantes, como acceso a salud y la educación, ¿ya? Y por último, el razonamiento por analogía. Una analogía es una comparación, ¿cierto? Compara dos hechos, dos conceptos, dos situaciones, ¿verdad?, para establecer conclusiones. Ejemplo, a mediados del siglo XX los afroamericanos de Estados Unidos debieron generar un movimiento civil a favor de sus derechos para cambiar la constitución. O sea, está planteando una situación y luego compara con lo que pasa actualmente, donde los migrantes que están en Estados Unidos, y eso después lo pudimos ver, ¿verdad?, durante lo que ha pasado en el último tiempo en Estados Unidos, de estas revoluciones que han habido, ¿verdad? Deben organizarse, ¿verdad?, si quieren un cambio en la legislación de ese país. O sea, está comparando lo que hicieron los afroamericanos en el siglo XX y a mediados del siglo XX con lo que pasa actualmente en Estados Unidos con los migrantes, que es lo que deben hacer, ¿verdad?, para que finalmente sean escuchados. Bien, chicos, eso, y chicas, eso por esta clase, ¿ya? Les recuerdo, por favor, anotar su nombre en el chat, ¿ya?, para que me quede registro de la asistencia, ¿ya? Así que anotar sus nombres, por favor. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta de la clase? ¿Algo que no haya quedado claro en relación a la publicidad, a la propaganda, a los tipos de argumentación? ¿O todo claro? Está ¿Todo claro? bien, está claro. Ya, muy bien. Vean los videos ya para que puedan reforzar un poco lo visto, sobre todo ese video que les decía yo que era una propaganda en relación al acoso hacia la mujer, ya, porque es bien interesante igual para que puedan reflexionar sobre ese tema, ¿ya? Bien, gracias por la asistencia, gracias por la conexión, espero que le haya servido la clase, ya, y espero que estén muy bien y se cuiden mucho. Cuídense, saludos a todos, a todas, cuídense, chao. Chao, profe, cuídese. Gracias por la Igual, oportunidad.
Chao. Gracias por la Chao, profe. participación.